Estamos en fechas festivas, es nuestra última reunión, ya con esto terminamos el año, de ahí solamente va a ser para corregir notas y ver a quienes le faltan algo, pero por los demás los que están todos al día y todo bien, es nuestra última reunión. Entonces hay que tratar de hacerlo con el espíritu en alto, bien, y terminemos de una bonita forma este curso. Bueno, hoy va a exponer el grupo número 8. Adelante, chicos, expongan. Ya, pues bueno, nosotros somos el grupo 8 y el día de hoy vamos a hablar sobre la neuropatología de las demencias neurodegenerativas. Mi nombre es Daniela Bonilla y voy a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a hablar de distintos tipos de enfermedades neurodegenerativas. Cada una va a presentar una característica clínica diferente que va a permitir que se asocie con la enfermedad a la cual vamos a hablar. Todas las demencias degenerativas van a compartir ciertas características que permiten diferenciarlas de otras afecciones, como por ejemplo que comprometen los grupos neuronales vulnerables específicos, tienen cambios histopatológicos como la pérdida de las neuronas en los lugares específicamente afectados, que presentan reacción astrocítica y microglial variable. También se sabe que las neuronas mueren por procesos apoptóticos. Otra característica que también presentan estas enfermedades es que hay acumulaciones de proteínas específicas en muchas de las demencias neurodegenerativas. A menudo estas acumulaciones van a estar asociadas a toxicidad y fallas en el despeje por vías de degradación celular. Estas características se evidencian en el examen histológico. Por eso es que se deduce que hay acumulación de estas proteínas en las zonas afectadas, y por eso también es que a estas enfermedades se les denomina proteinopatías. Van a existir muchas clasificaciones para las demencias neurodegenerativas, pero este artículo, esta lectura, nos habla de una específica, que va a hablar desde las enfermedades que predomina el deterioro cognitivo hasta las que tienen asociados los trastornos mentales. La clasificación se da primero en tauropatías. En este grupo se encuentran las enfermedades que en su región afectada se va a acumular la proteína asociada al microtúbulo tau de acoplamiento alternativo, que va a estar codificada por el gen MAP. El tau es una fosfoproteína resistente al calor que polimerización y estabilización del microtúbulo. Las tau primarias son las que se consideran a esta proteína tau como el principal factor contribuyente de la afección. Sin embargo, se sabe que actualmente esta proteína también se acumula en la glía en un amplio rango de enfermedades neurodegenerativas y en las del cerebro envejecido. En estas enfermedades con afección en la proteína tau hay una conformación y también tienen características de solubilidad anormales, que presentan agregación y formación de fibrillas. Además, dentro de este grupo de las tauropatías se encuentran, cada enfermedad va a presentar una isoforma de esta proteína específica. Por ejemplo, el 3R-tau se presenta en la enfermedad de Pick, el 4R-tau en la parálisis supranuclear progresiva, el PSP, y la degeneración corticobasal. Y la isoforma 3R o 4R, o la combinación de ambas, se da en la degeneración lobular frontotemporal. Ese es para las tauropatías, el primer grupo de esta clasificación. Luego siguen las alfa-sinucleopatías, que en este grupo están las enfermedades en las que hay acumulación de la vesícula sináptica asociada a la proteína alfa-sinucleína, que
pueden formarse agregados visibles en las secciones de rutina con hematocilina y eosina. Pero aquí en este grupo encontramos la enfermedad del Parkinson, la enfermedad por cuerpo de Lewy y la atrofia multisistémica. El último grupo que encontramos en esta clasificación son las proteinopatías. La TDP43 es una proteína que une al RNA con el DNA, implicada en el acoplamiento alternativo y la regulación transcripcional y la estabilización del mRNA. Esta proteína se acumula en el citoplasma del cuerpo celular, principalmente en las neuronas. El interés por esta proteína en específico se debe a que se considera que es el componente de las inclusiones neuronales de la esclerosis lateral amitrófica y la degeneración lobar frontotemporal. Eso sería todo por mi parte. Ale, te toca. A continuación, veremos las patologías de las demencias degenerativas que afectan primariamente la corteza cerebral. Aquí básicamente lo que tenemos es la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más frecuente de demencia en la población anciana. Además, cabe mencionar que la incidencia de la misma aumenta en función de la edad. Las manifestaciones clínicas básicamente se dan por un deterioro insidioso en lo que es la función, la función intelectual superior. Conforme progresa esta enfermedad, van a aparecer deficiencias de la memoria, de la orientación visoespacial, en la capacidad de juicio, en la personalidad y en el lenguaje. Más o menos después de una evolución de 5 a 10 años, el paciente va a terminar con discapacidad mudo e inmóvil. Es muy raro que los pacientes desarrollen síntomas antes de los 50 años, pero también es importante el saber que la incidencia de esta enfermedad aumenta con la edad y la prevalencia se duplica aproximadamente cada 5 años. Esto es más o menos desde un nivel de 1% en una población de 60 a 64 años hasta 40% en las personas de 85 a 89. Este progresivo aumento de la incidencia con la edad ha preocupado es una enorme preocupación médica, social y económica en los países cuyas poblaciones están envejeciendo. Más o menos el 10% de los casos de la enfermedad de Alzheimer son familiares. Estos casos tienen importante información sobre la patogenia, ya que demuestra que más que esporádica es muy frecuente. Además, es preciso el estudio histopatológico del tejido cerebral para establecer el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer. Esto se combina también con la evaluación clínica y los métodos radiológicos modernos que permiten establecer un diagnóstico preciso hasta más o menos en el 80-90% de los casos. Aquí lo que vemos es la macroscopía, donde vemos un grado variable de atrofia cortical. Esto es lo que provoca el ensanchamiento de los surcos cerebrales, que vemos que es más pronunciado en los lóbulos frontal, temporal y parietal. Si esta atrofia es significativa, va a haber un aumento de tamaño compensador de los ventrículos. Esto es como un mecanismo secundario a la reducción del volumen cerebral. Las estructuras que están en el lóbulo temporal, temporal medial, como por ejemplo el hipocampo, la amígdala y la corteza entorrinal, se van a afectar en fases precoces y en estadios tardíos suelen mostrar una atrofia más acentuada. Microscópicamente, lo que vamos a ver es básicamente placas neuríticas sostenibles y ovillos fibrilares. Esto demuestra una pérdida progresiva de las neuronas, que al final es importante. Y también va a haber zonas de gliosis reactiva en las mismas regiones que soportan la mayor carga de placas y ovillos. Aquí lo que vemos son los depósitos de la proteína A-beta amiloide, que se caracteriza por carecer de prolongaciones neuríticas circundantes. Estas lesiones las vamos a denominar placas difusas y habitualmente las vamos a encontrar en la corteza cerebral superficial, en los ganglios de la base y en la corteza del cerebelo. Se cree que representan el estadio inicial de desarrollo. Aunque las placas neuríticas se identifican
perdón, los depósitos se van a identificar como A beta y A beta 42. En las difusas va a predominar lo que es la beta 42. Eso es lo que vemos en la imagen de la derecha, y en la imagen de la izquierda vemos los pequeños agregados con el núcleo del depósito A beta amiloide. Ahora, ¿qué es esta proteína A beta? Es un péptido que se va a generar por la división secuencial de la proteína precursora de amiloide por acción de esta proteasa denominada base. La generación de la beta a partir de la proteína precursora de amiloide es crucial para el inicio de la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer, ya que está demostrado que las mutaciones de la APP aceleran la generación de A beta amiloide, y está implicado en lo que son las formas familiares de la enfermedad de Alzheimer, así como también las mutaciones de la presinidina. El descubrimiento reciente de que una mutación de APP que retrasa la proliferación de A beta es protectora contra la enfermedad de Alzheimer ha fortalecido este argumento. El A beta vemos que se deposita extracelularmente, es muy susceptible de formar los tipos de agregados, que es lo que mencioné al comienzo. Estos se van a llamar depósitos o placas. Los pequeños agregados, que son los que vemos a la izquierda, son también llamados oligómeros y son mediadores críticos bueno, se sospecha que son en lo que es el desencadenamiento de la disfunción celular y sináptica. El A beta, cuando se deposita, generalmente genera lo que es una reacción local, lo que puede constituir al siguiente, digamos, avance, que sería una placa neurítica o senil. Por otra parte, tenemos los depósitos A beta difusos, que es lo que mencionamos al comienzo, que tienen un aspecto como convolucionado y que no aparecen con las tinciones de rutina, pero que sí son inmunorreactivos para el anticuerpo anti-A beta. Este se va a agregar en forma de depósitos insolubles en el cerebro de individuos con enfermedad de Alzheimer. Las placas seniles o neuríticas son colecciones esféricas focales que consisten en prolongaciones neuríticas dilatadas y tortuosas. Son axones distróficos. En esto es que se van a diferenciar de los depósitos de beta amiloide. A menudo van a estar alrededor de un núcleo amiloide central, como es el que está señalando la flecha en el slide. El tamaño de estas placas va a variar desde los 20 hasta las 200 micras, y en su periferia se ven células de microglía y astrocitos reactivos. Estas placas las podemos encontrar en el hipocampo, en la amígdala, así como en la neocorteza. Si bien normalmente las cortezas primarias motoras y sensitivas están relativamente conservadas, esto, digamos, como que se excluye. El núcleo de amiloide se puede teñir con lo que es rojo Congo y contiene proteínas anómalas. El componente predominante en el núcleo de la placa amiloide es A beta, que es la proteína que ya mencionamos anteriormente, que es derivada de lo que es la escisión proteolítica de la proteína precursora de amiloide. Ahora, van a haber dos especies de proteína beta predominante en este núcleo, que van a ser la beta 40 y la beta 42, que tienen el mismo extremo N-terminal y se van a diferenciar en lo que es la longitud por dos aminoácidos en el extremo C-terminal. Otras proteínas que podemos encontrar en estas placas, pero en menor cantidad, son componentes de la cascada del complemento, citocinas proinflamatorias, apolipoproteínas y alfa-1 antiquimiotripsina. Los ovillos neurofibrilares son haces de filamentos que contienen proteína tau y se localizan en el citoplasma de las neuronas. En el núcleo de las células piramidales a menudo van a adoptar una forma elongada que es conocida como llamarada. En las células que son más redondas, la trama de fibras situadas alrededor del núcleo va a condicionar que se forme un contorno más redondeado, que son los ovillos globosos, como el que vemos ahí en la imagen. Los ovillos neurofibrilares los vamos a reconocer como estructuras fibrilares basófilas con la tinción hematoxilina eosina, pero se identifican con mucha mayor facilidad con las tinciones de plata o con técnicas inmunohistoquímicas frente a tau, que es justo lo que tenemos en esta imagen. Se suelen ver habitualmente en lo que son las neuronas corticales, especialmente en la corteza entorrinal, y también en las células piramidales del hipocampo, amígdala, núcleos del RAFE y prosencéfalo basal. Vemos que se caracteriza porque hay pérdida
de la arquitectura normal neuronal. Ahora, para finalizar, si bien el estadio final de la enfermedad de Alzheimer se va a caracterizar por la presencia de ovillos y placas, y cuando estos están involucrados, básicamente hay una demencia completa. Es claro que los cambios histológicos aparecen mucho antes que los síntomas clínicos. Entonces, para poder hacer la correlación de los hallazgos neuropatológicos y los síntomas clínicos, las recomendaciones más frecuentes para la descripción de estas lesiones consideran cualquier depósito de proteína beta en el parénquima cerebral como una forma de cambio neuropatológico característico de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, a partir de estos datos, se puede calcular una puntuación histopatológica que va a tener como consideración principal los depósitos de A beta, luego las placas y los ovillos, con el fin de predecir la probabilidad de un deterioro cognitivo en un individuo según los estudios de la población a la que pertenezca. Gracias. Bueno, uno antes, el de demencia con cuerpos de Lewy, esa diapo. Hola. Ah, ya. Ya. Ahora voy a hablar sobre una alfa-sinucleopatía, la demencia con cuerpos de Lewy, la diapo anterior. ¿Se me escucha? Hola. Perfectamente, sí se te Ah, escucha. ya está bien. Sí, sí. Bueno, ¿Esta o la anterior? sí, demencia con cuerpos de Lewy, esa. Ya. Ya. Bueno, ahora voy a hablar sobre una alfa-sinucleopatía, que es la demencia con cuerpos de Lewy. Esta afección se va a tratar de cambios neuropatológicos que incluyen, como su nombre lo dice, la presencia de cuerpos y neuritas de Lewy en la corteza cerebral y así como también en el tronco cerebral. A menudo se asocia esta afección de la demencia con cuerpos de Lewy con la enfermedad del Alzheimer, debido a que tienen un similar trastorno cognitivo, pero tienen una diferencia, que la atrofia cerebral está más acentuada en la enfermedad del Alzheimer que en la demencia con cuerpos de Lewy. Otras características son que se encuentra palidez de la sustancia negra y del locus ceruleus, como la que se ve en la enfermedad de Parkinson. Todas estas características son a nivel macroscópico. A nivel microscópico, hay pérdida neuronal y gliosis que se va a dar en la sustancia negra y en el locus ceruleus. La severidad de la injuria es comparable con la enfermedad del Parkinson. La corteza cerebral, el hipocampo y la amígdala no presentan, o sea, sí presentan características, pero no son visibles con tinciones de rutina. Sin embargo, cuando se realiza un estudio inmunohistoquímico con anticuerpos en contra alfa-sinucleína, ahí es cuando recién se va a observar características más específicas de esta afección, como las inclusiones en el citoplasma de las neuronas corticales, especialmente de las capas más profundas, el temporal, insular y cingulada. En la imagen de ahí vemos un cuerpo de Lewy. Ahora en la siguiente. Ajá, en esa. En esa, en esa imagen se muestran neuronas conteniendo cuerpos de Lewy inmunoreactivos. Uno antes. Esa, ahí está bien. Ahí en esa imagen se muestran neuronas conteniendo cuerpos de Lewy inmunoreactivos para la alfa-sinucleína. Otros hallazgos característicos histopatológicos relacionados con la demencia con cuerpos de Lewy van a hacer la presencia de estos cuerpos en la formación reticular del troncoencéfalo junto a la neuritis distrófica, y también en la amígdala se encuentran estos cuerpos de Lewy en las neuronas, mientras que en el hipocampo aparece solamente esta neuritis de Lewy en las regiones K2-3. Siguiente. Bueno, ahora voy a hablar sobre las patologías de las demencias degenerativas con trastorno de movimiento. Voy a hablar de dos. Primero, la enfermedad del Parkinson.
que para su posible diagnóstico se va a identificar la tríada del parkinsonismo, que está compuesta por tres cosas, que es el temblor, la rigidez y la kinesia. A nivel macroscópico, la característica más relevante de esta enfermedad del Parkinson va a ser la palidez de la sustancia negra en el mesencéfalo y también del locus coeruleus en la protuberancia, la palidez de este locus coeruleus en la protuberancia. En la primera imagen se observa que las estructuras donde se observa la palidez presentan pérdida neuronal y gliosis astrocitaria, especialmente en la parte compacta de la sustancia negra y las neuronas remanentes. En esa primera imagen se observa, la que está arribita, inclusiones neuronales citoplasmáticas, eosinófilas redondeadas y bien delimitadas. También va a haber otras zonas afectadas, como el núcleo dorsal del vago en esta afección, el núcleo nasal de Meynert, la amígdala. Los cuerpos de Lewy también pueden estar presentes en la corteza y en los núcleos autonómicos de la médula espinal, los ganglios, el plexo pélvico. Las inclusiones de Lewy contienen la alfa-sinucleína. Siguiente. Ya, ahora voy a hablar, parálisis suprarrenal progresiva. Ajá, ahí. Bueno, ahora voy a hablar sobre la parálisis suprarrenal progresiva, que se caracteriza clínicamente por el parkinsonismo asociado con parálisis suprarrenal. El parkinsonismo generalmente no presenta temblor y se manifiesta con hipertonia y retrocólis en esta afección, pero en la enfermedad del Parkinson, en vez de retrocólis, es flexión. La característica más evidente macroscópicamente de la parálisis supranuclear progresiva es la atrofia del mesencéfalo y del tegmento pontino. Hay palidez de sustancia negra y de locus coeruleus, como la de la enfermedad del Parkinson, pero con una atrofia variable del globus pallidus. Otra cosa es que también habitualmente la corteza cerebral no está afectada, aunque en casos con trastorno cognitivo severo puede haber atrofia frontotemporal. Desde el punto de vista microscópico, la característica diagnóstica de la parálisis supranuclear progresiva es la combinación de pérdida neuronal y gliosis astrocitaria con acumulación neuronal y gliosis y también glial de proteína tau. Siguiente. Jonathan, te toca. Ok. A continuación se va a exponer acerca de la degeneración corticobasal y la atrofia multisistémica. Acerca de la degeneración corticobasal, es una enfermedad en donde se presenta, valga la redundancia, degeneración tanto de las áreas corticales como de los ganglios basales. Está relacionada a la parálisis supranuclear progresiva, por lo que se encuentra como característica una acumulación de la proteína tau tipo 4R en las neuronas y en la glía. En esta enfermedad se presenta con rigidez e inestabilidad, principalmente en las extremidades superiores, es menos comúnmente en en extremidades inferiores. Se presenta simetría de movimientos y también algo característico es que se presenta extremidad ajena, que es un fenómeno en donde la extremidad se mueve sin control, sin un control voluntario, y se asocia con una sensación de que la extremidad no le pertenece al individuo. También en algunos pacientes hay un trastorno cognitivo con dificultad para hablar y también con demencia. Macroscópicamente, lo que se puede hallar es una atrofia cortical con mayor prominencia en la fisura de Silvio y con una sustancia negra despigmentada. También puede haber atrofia de ganglios basales. Microscópicamente, lo característico es la pérdida neuronal, la gliosis astrocitaria y también inclusiones de la proteína tau tipo 4R en neuronas y glía, como se mencionó anteriormente, por lo que se va a encontrar histológicamente neuronas balonadas
preovillos en el núcleo basal y placas astrocíticas, debido a la inclusión de esta proteína. Siguiente, por favor. Respecto a la atrofia multisistémica, es una patología que cruza muchos sistemas funcionales, por lo que no encaja bien en una sola de las categorías clínicas presentadas, como en las anteriores enfermedades. Se mostró que esta patogenia contenía alfa-sinucleína en los experimentos que se realizaron, por lo que se clasifica como una sinucleopatía. Esta enfermedad muestra predominancia por el Parkinson, si es una MS tipo P, o por la ataxia cerebrosa, que sería MS tipo C. Las patologías asociadas en la atrofia multisistémica son la degeneración estriatomigral, la ataxia olivopontocerebrosa y el Shay-Drager. Lo que se puede visualizar macroscópicamente es atrofia del putamen, si es que es una atrofia multisistémica por Parkinson, o de lo contrario, se halla una atrofia del complejo olivar inferior, que sería una atrofia multisistémica por ataxia cerebrosa. También lo que se puede visualizar es que hay una palidez de la sustancia negra por la atrofia del putamen, por lo que se asocia mayormente a una decoloración grisáceo verdosa. También se puede encontrar atrofia, aparte del complejo olivar inferior, del cerebelo y también de la protuberancia. Microscópicamente, lo que se visualiza es una pérdida neuronal y gliosis. Esto se visualiza con una coloración HE, pero si se realizan coloraciones avanzadas, lo que se puede visualizar como una imagen son inclusiones intragliales. Eso sería todo. Bueno, a la conclusión que se llega con esta revisión es que hay diferentes neuropatías, eh, las que hemos mencionado, y cada una tiene una característica histopatológica y clínica diferente. Y a pesar de que cada una presenta una distinta característica que la permite evidenciar que se trata de ese tipo de enfermedad en específico, esta revisión trata de dar pequeñas pinceladas de una comparación, ¿no? De que de repente en tal enfermedad se presenta lo mismo, pero con ciertas diferencias o variaciones. Igual la revisión es del 2016. A la actualidad me imagino que debe haber algunos cambios o de repente bastantes en cuestión de estas enfermedades. Y bueno, eso sería todo, doctora, de esta exposición. Muchas gracias al grupo que he expuesto. Alejandra, confírmame, los que no han expuesto son tu compañero Eric Berrospi y Joshua, ¿verdad? Joshua Berroch. Sí, doctora. Ok, está bien. Continuemos entonces. Bueno, felicitarlos por su responsabilidad, por la exposición, ¿no? Yo sé que no ha sido la fecha más agradable, pero es que su delegada me comunicó de que se les iba a cruzar algunos con la clase el día miércoles a las 5 de la tarde. Y bueno, pues yo por normativa de la universidad no puedo poner un horario en el que se le esté cruzando a alguien, independientemente de si esa persona desea faltar o no, de parte mía no puede partir el hecho de ponerle un horario que se le cruce a alguien. Por eso elegí este horario en el que también tenía disponibilidad. Ok, chicos, entonces vamos a hacer la actividad interactiva que viene a ser la del Kahoot, ¿ya? Para terminar nuestro año lectivo. Hay que hacerlo con ganas, tranquilos. A ver. Ya lo estoy poniendo. Voy a poner a compartir pantalla un momentito, por favor. A ver, está cargando. Ok, por favor, confírmenme si pueden ver la pantalla. Sí, doctora, sí se ve. Ok, muchas gracias. Por favor, vayan entrando. Somos pocos el día de hoy.
Bueno, hace unos 5 minutos recién se han unido los últimos participantes, ¿no? Actualmente estamos 20 estudiantes y yo. Empezamos la reunión con 15. Ok. Es la última del año, chicos. Hay que terminar el estudio. Ocho. Muy bien, llevamos 14. La reunión de hoy va a ser corta, así que pues nuestra última reunión del año. Empecemos, chicos. A ver. Primera pregunta. No es una característica histopatológica de una demencia neurodegenerativa. ¿Cuál no es una característica histopatológica de una demencia neurodegenerativa? Está fácil. 4, 3, 2, 1. A ver. Uy, este empate. A ver, Alejandra, ¿me vas a ayudar tú? ¿Está bien? Alejandra. Sí, doctora, sí, no había prendido el Ok, no te micrófono. preocupes, es el micrófono está mal. Antes de que me respondas esta pregunta, quiero hacerte otra, porque a veces genera un poco de confusión en la lectura, en el sentido de cuáles son los métodos diagnósticos usuales o bajo el cual se hace el diagnóstico de una demencia en un paciente. ¿Qué pruebas? Principalmente, Dime. sí, dígame. Básicamente es por o sea, lo confirmatorio es la histopatología, pero esto generalmente se hace después, digamos, en la autopsia, ¿no? Pero en lo que es el diagnóstico en sí, básicamente son tomografías y resonancias magnéticas. Así es, muy bien, Alejandra, así es. Entonces, el artículo nos ha mostrado pues un montón de hallazgos histopatológicos, ¿no? Y eso nos podría llevar a pensar de que tal vez para hacer estos diagnósticos de demencia neurodegenerativas, nosotros usualmente pues vemos, tenemos muestra, ¿no? Los anatomopatólogos tenemos muestra para ver eso, pero no es así, ¿no? El diagnóstico suele ser clínico, porque obviamente los síntomas va a hacer que lleven los familiares, usualmente son los que llevan al paciente a una cita médica, ¿no?
y que luego le van a pedir exámenes de laboratorio que, como bien lo has dicho tú, usualmente son imágenes, tomografías, resonancias, puede también ser un PET-CT para valorar la funcionalidad del cerebro, las áreas funcionales. También se están desarrollando últimamente biomarcadores que pueden ser dosados tanto a nivel de lo que es sangre o en las punciones lumbares, en el líquido cefalorraquídeo. La anatomía patológica no suele ser una forma clásica para diagnosticar esto. Esto usualmente se confirma pues en las necropsias, ¿no? Pero entonces dirían, entonces, ¿cuál es el valor de esto? El valor que ha tenido la anatomía patológica en las demencias neurodegenerativas es en la etapa del estudio, ¿no? Que se ha podido estudiar a estos pacientes que antes pues eran catalogados en un solo grupo, ¿no? Dementes o locos, en un solo grupo, y se ha visto, sin embargo, cuando se han hecho los estudios en las necropsias, como han podido ustedes ver en las lindas fotos de macroscopía, esos cortes completos de cerebro, y luego las láminas histológicas, lo que ha ayudado a la anatomía patológica es a estudiar esto y ver a qué nivel estaba la falla y aclararnos la fisiopatología de estas enfermedades y darnos herramientas para orientarnos, cómo hacer el estadiaje, cómo topografiar las lesiones, y también ha dado pie a lo que viene a ser el tratamiento también, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la anatomía patológica. No es una forma usual de diagnóstico. Sin embargo, podemos tener diagnósticos en anatomía patológica, o sea, una biopsia de cerebro y